Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Casi siempre en nuestro programa tratamos enfermedades comunes y frecuentes, pero a petición de algunos televidentes, hoy hablaremos de una diferente. Desde hace algunas décadas se conocen sus síntomas, pero hasta hace pocos años fue reconocida como enfermedad. Esta tarde conversaremos sobre la fibromialgia. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia, Navy, es una dolencia crónica caracterizada por dolores musculoesqueléticos muy frecuentes y persistentes, con la presencia de puntos en el cuerpo que refieren estos dolores con más intensidad. Es una enfermedad que no tiene un trasfondo orgánico demostrable, o sea que no se puede encontrar en esas zonas dolorosas alguna lesión que justifique la presencia del dolor. Es una enfermedad, como tú decías al inicio, que se reconoce como tal desde 1992, o sea, la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una enfermedad determinada a partir de ese año, o sea que es relativamente reciente. Y entre otras cosas, de sus rasgos más fundamentales es, como te decía, que no hay evidencia física que justifique estos cuadros de dolor. Doctor, ¿y se sabe cuáles son las causas que produce la fibromialgia? Hasta el momento, Navy, las investigaciones médicas relacionadas con el origen de esta enfermedad no han concluido y no se sabe la causa o las causas que puedan causar la fibromialgia. Pero sí se conoce que es un trastorno fundamentalmente de origen neurológico, en el cual sobresale una alteración en la forma en que percibimos las sensaciones del dolor, o sea, una exageración en la percepción del dolor, que es lo que genera estos cuadros dolorosos tan frecuentes y característicos de la fibromialgia. La exageración de la sensación dolorosa que se percibe como origen en ciertos puntos del cuerpo no tiene una evidencia física, como te decía al inicio, demostrable. O sea, habitualmente cuando sentimos dolor en algún lugar puede que haya un enrojecimiento, puede que haya un aumento de tamaño, puede que haya un cambio de temperatura. En los puntos dolorosos de la fibromialgia no vamos a encontrar absolutamente nada físico que demuestre que esa zona emite un dolor exagerado. O sea, que es una cuestión puramente subjetiva lo que caracteriza esta enfermedad y que le da ese aire de todavía cierto misterio en el origen de estos síntomas. Doctor, ¿y es muy frecuente esta enfermedad? Según la información de la que se dispone en el Navy, la fibromialgia es mucho más frecuente de lo que se diagnostica. O sea, la falta de información, la falta de práctica en el manejo de estos casos hace que la enfermedad haya un subregistro de estos pacientes y que muchas veces se confundan los síntomas de la fibromialgia con individuos con osteoartritis difusa, con artritis reumatoidea, con fenómenos reumáticos imprecisos e incluso se considera muchas veces que son personas simuladoras o con rasgos de hipocondría que le favorece la presencia de dolores sin que haya ningún estudio positivo que los avale. Se observa con más frecuencia en mujeres entre los 20 y los 50 años, aunque también se puede presentar la enfermedad en niños y ancianos. Según estudios recientes, aproximadamente el 80% de los casos diagnosticados como fibromialgia transcurren muchos años en hacerse el diagnóstico por confusiones con otras enfermedades o por no estar claro el médico de que esos síntomas se relacionan con esa enfermedad. O sea que a veces el diagnóstico se hace de forma tardía o se confunde con otras enfermedades. Y finalmente, es bueno saber, Navy,
que las personas que padecen de algún tipo de reumatismo, como la artritis reumatoide, el reumatismo inespecífico, la osteoartrosis, son individuos que son más proclives a padecer un síndrome fibromiálgico que las personas que no tienen esa dolencia. Muy interesante, profesor. Pero ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de esta enfermedad? La fibromialgia incluye numerosos síntomas, muchos de ellos a veces son bastante inespecíficos, Ney. Pero te propongo ver en pantalla aquellos síntomas que son más frecuentes en la presencia de un síndrome fibromiálgico. Síntomas más frecuentes en los enfermos de fibromialgia. El dolor. Se siente generalmente a nivel de varios músculos y articulaciones, puede ser intenso y generalizado, difícil de describir, con calambres asociados que empeoran con el ejercicio, el frío y el estrés emocional. Trastornos del sueño como pesadillas, sueño liviano y que no resulta reparador para el enfermo, por lo que durante el día aparece la somnolencia. Crisis de ansiedad y depresión frecuente, cansancio reiterado e intenso, dificultades inespecíficas de la memoria y dolor de cabeza con rigidez articular subjetiva. Cuando estos síntomas que hemos mencionado se producen por más de 3 meses, el valor del diagnóstico se hace mayor, o sea, hay más posibilidades de que estemos frente a una fibromialgia. Doctor, ¿y existen factores que pueden aumentar las crisis de los pacientes que padecen de esta dolencia? Según los estudios que aún continúan para esclarecer los diversos misterios que hay alrededor de esta enfermedad Navy, se ha comprobado que las personas que padecen de fibromialgia pueden ver incrementadas sus crisis después de enfermedades bacterianas o virales, o también como resultado de dolencias asociadas a la fibromialgia, en este caso la artrosis, el lupus, la artritis reumatoidea. O sea, cuando estas enfermedades asociadas caen en crisis, pues el síntoma característico de la fibromialgia se incrementa también en estos enfermos. No obstante, también hay investigaciones que hablan de fenómenos alérgicos a sustancias metálicas como las prótesis dentales, los piercing y otras sustancias que están en contacto directo con el organismo de estos enfermos. Doctor, me decía usted que el diagnóstico de la fibromialgia es solo clínico. ¿Qué significa esto? El diagnóstico clínico de una enfermedad, de cualquier enfermedad, cuando hablamos de un diagnóstico clínico, nos referimos a que para confirmar la presencia de la enfermedad no se necesitan o no son útiles ningún tipo de estudio complementario. O sea que se realiza el diagnóstico tras un examen físico exhaustivo y una recopilación de los síntomas de una manera minuciosa. Tradicionalmente el diagnóstico de fibromialgia lo hacen los reumatólogos y los clínicos que tienen ya cierta experiencia en el manejo de esta enfermedad. Y muchas veces se necesita incluso hacer estudios para descartar la presencia de otras enfermedades. Lo cual quiere decir que no es que la fibromialgia dé algún resultado en algún estudio, sino que es necesario a veces descartar otras enfermedades con sintomatologías parecidas que pueden dar algunos indicios en determinadas pruebas de laboratorio. Pero, a manera de resumen, esta enfermedad se caracteriza precisamente porque no existe ningún estudio de ningún tipo, ni imágenes, ni de laboratorio, que den la certeza del diagnóstico de fibromialgia. Doctor, ¿y tiene tratamiento efectivo la fibromialgia? Como enfermedad crónica al fin, Navy, solamente la fibromialgia tiene tratamiento sintomático. Se necesita el manejo de clínicos o reumatólogos especializados para poder controlar, aunque sea parcialmente, los síntomas de esta enfermedad. Y se requiere una relación médico-paciente positiva, un apoyo familiar consecuente. Se habla también de lo beneficioso que es una dieta saludable, un medio en el que el estrés no sea la regla, y todos estos elementos favorecen la evolución de estos enfermos, cuyos tratamientos médicos solamente están encaminados al uso de tabletas o medicamentos analgésicos para aliviar las crisis de dolor, de rigidez y de otras
de otras manifestaciones que son propias de esta enfermedad. O sea que la fibromialgia no tiene tratamiento curativo y solo lo que se implementa por parte de la ciencia es un manejo sintomático para aliviar y hacer más llevadera la vida de estos pacientes. Doctor, como siempre fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Navy. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.